Dios les siga bendiciendo. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo bueno que es con nosotros, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ha permitido hacer, aún pidiendo perdón por lo que hemos hecho incorrecto, porque seguramente le hemos faltado, pero estamos dispuestos a pedir perdón y apartarnos para poder agradarlo. Vamos a aprovechar este tiempo al máximo, este tiempo que Dios nos da para que escudriñemos su palabra y podamos entender y comprender de qué manera debemos vivir para honrar y exaltar su nombre. Amén. En los procesos de nuestras vidas nos hemos acostumbrado a manipular a las personas de distinta manera, ya sea hablándoles bonito, hablándoles fuerte, es decir, una serie de artimañas que se van construyendo en la vida de las personas para manipular y poder lograr cosas incluso malas y también incluso en contra de otros. El asunto está en que creemos que con Dios se puede hacer lo mismo y no se puede con Dios, porque Dios conoce nuestro corazón y vamos a estudiar en esta hora este tema para mirar de qué manera ve Dios esta situación difícil que el ser humano tiene por costumbre. Y vamos al libro de Gálatas capítulo 6 versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En el proceso de conocer de Dios a través de la palabra, una de las cosas que se hacen es que no se estudia a profundidad el proceder de Dios con respecto a cada situación. Y dentro de lo que tenemos que tener muy claro es que a Dios no se le puede engañar, a Dios no se le puede manipular, porque Él conoce lo íntimo de nuestro ser. Él conoce nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestro obrar. Él conoce la razón de las cosas que nosotros hacemos. Él dice su palabra que no ha salido la palabra de nuestra boca y Él ya la sabe. De tal manera que es bastante difícil, pero la gente no quiere aceptar y entender esa gran verdad y se atreve a burlarse de Dios y a querer obtener beneficios de Dios manipulándolo en distintas formas. Y vamos a ver algunos ejemplos de manipulación que algunos han querido tener a lo largo de la historia. Y vamos a mirar en el libro de Hechos capítulo 5 y vamos a mirar el versículo del 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Este es un momento donde este varón se le ocurre la idea de vender una propiedad y ofrecerla y entregarla a la congregación para poder contribuir al crecimiento del ensanchamiento y para contribuir en las necesidades que en ese momento había en muchas personas. Y él había dicho que vendía esa propiedad y que llevaba el dinero. Pero cuando se logró, cuando vendió la propiedad, le pareció mucho, que es lo que le pasa a muchas personas. Les parece mucho llevar a la casa de Dios lo que han ofrecido o se han comprometido, y a él se le ocurrió la genial idea de sacarle una parte, pero fue y dijo que en eso que él llevaba era lo que realmente le había vendido, pero eran mentiras, de tal manera que esto le ocasionó nada menos que la muerte, porque él quiso manipular a Dios diciendo que lo estaba entregando todo como muy generoso, pero Dios sabía que eso no era verdad y se lo reveló nada menos que al apóstol Pedro, que es quien estaba en ese momento recibiendo eso.
Y miremos lo que dice ahí mismo en los versículos 7 y 10. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esta mujer, que era la esposa, se había puesto de acuerdo con él para mentir, para manipular. Pero resulta que Dios, que todo lo sabe, le había revelado a Pedro lo que él estaba haciendo y la consecuencia de esto. De tal manera que cuando nosotros queremos ofrecer o le queremos dar algo para la obra del Señor, no necesitamos, en primer lugar, no decir que se va a dar, porque Dios no necesita eso. Y si lo va a dar, que realmente sea de su corazón, con el propósito central, que es contribuir para que la congregación, para que la obra crezca, para que se sostenga, para los gastos, etcétera, para las muchas cosas que se necesitan en la casa de Dios. Pero Él sí lo quiere hacer. O sea, esto de darle a la obra del Señor no es una obligación de nada. Cada persona debe saber si tiene la disposición para hacerlo o no. De tal manera que no es ofreciendo, hablando, llenando los labios, diciendo que se va a hacer lo que no se va a hacer. Uno oye a la gente, por ejemplo, que se va a congregar, que va a seguir estudiando la Biblia, que ahora sí me voy a preparar para servir. Y mentiras, no lo hace. Y la gente lo hace en ese momento creyendo que con eso va a lograr bendiciones adicionales de las que Dios le quiere dar. Y no, porque es que Dios sabe de antemano que lo que está diciendo son mentiras. De tal manera que no tratemos de engañar ni manipular a Dios, porque eso es un error y eso es contado como pecado bastante fuerte, de tal manera que no nos atrevamos a tanto. Vamos a mirar otro ejemplo. Jonás 1, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Este varón profeta que conocía a Dios, que tenía una relación con Dios, y se puede apreciar esto porque Dios directamente, Él mismo, no se lo mandó a decir con nadie, le pone una misión, lo envía a cumplir una misión muy importante, que era predicar su palabra en una nación que estaba problemada porque hacía lo malo y Dios estaba muy molesto, pero Él quería que conocieran la palabra de Dios y se arrepintieran para no castigarlos. Pero Jonás, que no quería esa nación porque eran gentiles y sabía que Dios los iba a perdonar porque muy posiblemente se iban a arrepentir, él dijo: pues no voy. Qué pena con usted, Dios, lo siento, no voy a cumplir esa misión, mire a ver usted cómo se la arregla, y cogió para otro lado. Él quiso manipular a Dios con la rebeldía, y esto pasa muchísimo en las personas. Confrontan a Dios de una manera grosera, altanera. Se atreven a cuestionar a Dios y decirle: pero es que usted no me da, pero ¿cómo así? Si yo hago esto y lo otro, y usted ¿por qué no me da? Usted no me tiene en cuenta, ¿por qué a mí? Si usted me diera, si usted me hiciera. O sea, reclamándole a Dios con soberbia, con rebeldía. Y mire lo que le pasó a Jonás. Versículos, ahí mismo el capítulo 1, versículo 8.
Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es su tierra y de qué pueblo eres. Resulta que él se sube a este barco y se levanta una tormenta violenta, una tormenta donde casi se hunden, donde casi se parte el barco, y todos los enseres que estos marineros que no conocían a Dios les tocó echarlos al mar buscando la manera de salvarse. Es decir, que eso trajo como consecuencia una pérdida enorme, un momento angustioso, un momento de mucha desesperación a causa de la manipulación que quería tener Jonás con Dios. Él dijo: pues como no voy, no le toca no permitir que esa gente se convierta porque no les voy a predicar, entonces a Dios le toca aceptar que ese pueblo se condene. Eso era lo que él buscaba, y él creía que podía manipular a Dios con esto, pero resulta que miremos lo que dice el versículo 15 y 17. Dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Él creyó que se podía burlar de Dios y que podía manipularlo con esto, pero no sabía que Dios ya sabía que esto iba a ser él, y él sencillamente tenía todo preparado para esto, porque eso hace Dios. Dios nos suelta la pita para que sigamos avanzando en el sentido contrario, para que vayamos avanzando hacia el otro lado, y cuando menos pensemos, la jala, y mientras más lejos vayamos, pues más fuerte va a ser ese jalón. Entonces no podemos pretender manipular a Dios con nuestra rebeldía, con nuestra imponencia, con nuestra soberbia, porque Dios tiene sus métodos de hacernos devolver y aceptar lo que ya Él tiene establecido. Miren lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Allí en el pez, que en su misericordia Dios lo guardó, él se sintió que se iba a morir. Imagínense ese momento, duró 3 días allí metido. Eso debió ser algo bien aterrador, de una manera pues como nunca se imagina uno poder estar ahí en un lugar como ese. Pero él dice que le clamó a Dios desde allí, y Dios lo escuchó. Y miremos lo que dice el versículo 10 del capítulo 2. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. ¿Podía ganar esta pelea a Jonás? No. Nosotros no podemos ponernos a manipular a Dios, porque Dios no lo va a permitir. Él tiene establecidas las reglas, la forma, el día, la hora, el cómo, el cuándo, en dónde. Y no somos nosotros por capricho que vamos a manipular a Dios. Porque es que la manipulación tiene un componente de maldad. Porque una cosa es que nosotros querramos hablar con Dios, pedirle que cambie lo que Él tiene planeado, pero con propósitos buenos, no solamente por soberbia o por capricho o por causarle daño a otros, porque todos estos ingredientes los tenía Jonás. Era soberbio, era caprichoso y era egoísta, porque él ya se había salvado, porque tenía una buena relación con Dios hasta ahí. Entonces él quería hacerle daño a toda esta nación, y uno mira en el resto del texto, les queda de tarea para que lo estudien, que de todas maneras le tocó ir a predicar, y este pueblo se arrepintió y por lo tanto se salvó. De tal manera que tengamos muchísimo cuidado con esta actitud que podemos tener, porque esto puede causar mucho daño tanto a nosotros
como a las personas que nos rodean. Amén. Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí hay otra forma de manipulación y es hacer cosas rituales para que Dios cambie de parecer a mi favor, incluso haciendo cosas malas. El ayuno se hace porque queremos arrepentirnos y queremos apartarnos del mal y queremos hacer la voluntad de Dios, y como nuestra carne se quiere imponer, pues entonces el ayuno nos lleva a tener ese cambio, a facilitarnos de alguna manera. Esa es una de las razones del ayuno. Pero no es para que Dios me vea que es que yo quiero hacer las cosas bien, y es que yo quiero ser la más espiritual, y yo por eso ayuno. No. Aquí la palabra los llama hipócritas, porque Dios sabe la razón sincera. Estoy ayunando porque realmente quiero renunciar a mi pecado y estoy trabajando en eso. O estoy ayunando porque la otra persona necesita de ese apoyo espiritual y yo lo estoy haciendo de verdad por eso. Es que con Dios es muy difícil engañarlo o querer engañarlo, y los únicos afectados somos nosotros mismos. Entonces no podemos aparentar que estamos haciendo rituales para agradar a Dios, que leo la Biblia, eso yo ya me sé la Biblia, pero la estoy aplicando y la estoy aplicando de la manera correcta, porque si no, entonces no tiene sentido. Y son muchas las cosas que se hacen mecánicamente, pero no para agradar a Dios de corazón, sino para que otros me vean, para que pueda lucirme, y a Dios eso no lo mueve. Dios no mueve el corazón ni su mano a favor de esto, porque Él lo llama hipócritas. Miremos lo que dice Marcos 7, del 6 al 8. Respondiendo, Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Aquí encontramos otro tipo de manipulación, y es expresar que amamos a Dios, que oramos, que lo buscamos, que tenemos buena relación, que Dios me ama, que Dios me cuida, que Dios, porque yo soy lo mejor. No es así, no es así. Incluso yo no tengo que estar expresando es que yo soy la que más alabo a Dios, yo soy la que más predico, yo soy la que más... No. Que yo lo hago porque amo a Dios, cuando mis hechos, cuando mis frutos dicen otra cosa. De pronto seguir diciendo mentiras, seguir engañando, seguir siendo deshonesta, seguir siendo irresponsable, sigo llegando tarde a todas partes, sigo siendo injusta, sigo teniendo un vocabulario pesado. Es más, ni siquiera tengo verdadera relación con Dios porque no oro lo suficiente, o si oro siempre es pidiendo. Y pidiendo cosas materiales, mas no pidiendo que me renueve, que me cambie, que me ayude, pero yo tengo que hacer mi pedacito, tengo que poner mi parte, porque Dios no me va a coger del pelo y jalarme para sacarme de donde yo quiero meterme. Él no hace eso. Él me pone el deseo de hacerlo, o me pone a las personas que me digan, que me influencien por la palabra, pero Él no lo va a hacer porque Él nos da libre albedrío. De tal manera que no podemos manipular a Dios expresando amor cuando realmente los hechos dicen otra cosa, porque Él manda que nosotros debemos amar de palabra y de hecho. Y miremos lo que nos dice 1 de Timoteo 1:5.
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Nos está diciendo Dios que lo que Dios busca es que nosotros todo lo hagamos para el propósito genuino y sincero de Dios, que es que lo amemos, que es que lo exaltemos y que seamos testimonio para todas aquellas personas que nos rodean, para que si predicamos la gente pueda ver que nosotros lo que decimos es porque estamos haciéndolo, pero no para que nos vean, sino porque realmente amamos a Dios. Con el propósito correcto, dice, es el amor nacido del corazón, o sea, que mi búsqueda, que todo lo que yo haga para el Señor, ayunar, congregarme, todo lo hago porque Dios demanda en la palabra, porque Dios me dice que lo haga y yo quiero complacerlo y porque eso me sirve es a mí es a quien me sirve. El amor nacido del corazón limpio, no que tenga segundas intenciones, no que tenga deseos malsanos, cosas que quiero alcanzar para mí, para mi beneficio en contra de otros o para mi beneficio de cosas que yo no necesito. Y dice, y de buena conciencia, es decir, que mi conciencia verdaderamente esté limpia, pura, santa, en santidad y de fe no fingida. Porque una cosa es creerle a Dios de verdad y otra cosa es decir que creo en Dios. Una cosa es decir que tengo fe en la fe y otra cosa es creer en el Dios Todopoderoso. Creo en su poder, en su amor y en su misericordia. De tal manera que trabajemos en esto, enfoquémonos en hacer las cosas con mucha sinceridad para Dios, cada día mejorando mi relación con Dios, pero porque es que Él se lo merece, porque Él es digno de todo lo bueno que Él nos manda y es clarito lo que la palabra nos enseña, de tal manera que no tenemos excusa. Vamos a orar y vamos a pedirle perdón a Dios. Siempre que encontremos cosas que no las hacemos correctamente, tenemos que pedirle perdón a Dios para empezar de nuevo con Él. Vamos a trabajar de tal manera que no es para que la gente me vea, no es para que la gente crea que yo soy lo que no soy, y mucho menos intentar manipular a Dios, porque de Dios nadie se burla, y Dios no va a cambiar de parecer porque yo grite, porque yo llore, porque yo le reclame, porque yo diga cosas incoherentes de lo que Él es. Él no va a cambiar de parecer, porque Él ya tiene establecidas sus reglas y Él las cumple. El primero en cumplir su palabra es Él. Y Él pide en nosotros integridad, santidad, pureza. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, por tu infinita misericordia y bondad, nos entregas esta palabra que nos exhorta. Y hoy te pedimos perdón porque en muchas ocasiones hemos querido manipularte, reclamándote, exigiéndote, diciéndote que si tú nos das, nosotros le damos como si nosotros tuviéramos algo para darte a ti, cuando tú ya lo diste todo. Tú entregaste a tu Hijo y lo trajiste a este mundo para padecer por precisamente todos estos pecados. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque hemos querido hacer las cosas para que otros nos vean, para recibir reconocimiento del mundo, cuando nosotros no necesitamos reconocimiento, porque el único digno de recibir reconocimiento eres tú, porque fuiste tú el que, siendo Dios, el dueño de todo el universo, y que en tu misericordia y bondad nos has escogido para que entendamos tu palabra, para que la vivamos. Solo tú eres digno de exaltación y de honra. Nosotros solamente somos instrumentos privilegiados de formar parte del equipo tuyo. Hoy te ruego que esta palabra quede sembrada en los corazones de quien la escuche y que esta palabra transforme su manera de pensar y su manera de ser, para que lo que haga, lo haga con el propósito correcto, para que de esa manera
si puedas ser digno de recibir los múltiples beneficios y bendiciones que tú preparaste de antemano. Mira estos tus hijos, te ruego que tú los bendigas, que tú los abraces, que tú los acompañes, que tú los guíes, que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo despierte sus sentidos espirituales para que se activen para los propósitos tuyos, Dios, para que cada día tengan más pasión y más amor por ti y por tu obra, para que tengan fuego, pasión y amor, para que tengan hambre y sed de tu palabra, para que la gloria tuya se siga manifestando y tu palabra siga corriendo como ríos de agua viva. En el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, te damos gracias, Rey. Amén y amén. Dios les bendiga grande y poderosamente. Recordemos que debemos vivir bendecidos, prosperados y en victoria. Suscríbete al canal, una vez más te lo pedimos para que alcancemos más vidas. Este mensaje, publíquelo todas las veces que pueda, porque muchas personas necesitan escuchar esta palabra para que sean edificadas en los propósitos del Señor. Dios les bendiga.